Buenos días compañeros, compañeras y profesor, soy Luciano Fabres y junto a mi equipo vamos a proceder a explicarle el trabajo número 4 de hidrología, el cual consta en el análisis de la conveniencia de utilizar un río que pasa por la estación fluvimétrica Río Pangal de la DGA para la construcción de un embalse que permita absorber la demanda de agua solicitada por el sector dada la sequía a nivel país. Bueno, antes de que mis compañeros comiencen a explicarles el ejercicio, yo voy a proceder a explicar algunos conceptos importantes para el entendimiento de este. Sequía. La sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad del agua se sitúa por debajo de lo habitual de un área geográfica. Es decir, el agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, animales y personas que viven en dicho sector. Dada la situación de sequía mencionada anteriormente, es conveniente analizar la construcción de un embalse para poder almacenar el agua de la demanda solicitada por el sector, siendo el embalse una obra hidráulica que consiste en un recinto artificial que permite el almacenamiento de un volumen limitado de agua. Lo habitual es que se cierre en la boca de un valle a través de una presa o dique, almacenando el agua proveniente de ríos, arroyos y o precipitaciones. Con dichas aguas se puede abastecer poblaciones cercanas, producir energía eléctrica o regar terrenos. Caudal. Como sabemos de hidráulica, el caudal es la cantidad de fluido que circula a través de un área por una unidad de tiempo. Pero otra definición importante para el entendimiento es que el caudal es la cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o fuente. El caudal medio mensual es la medida aritmética de los caudales que se dan en cierto mes durante un periodo de tiempo. Balance hídrico. El balance hídrico es un análisis temporal de la variación de agua presente en un volumen en estudio. Esta variación se genera debido al volumen de agua que ingresa y todo el que sale. También puede ser visto como el volumen final igual al volumen inicial más todos los ingresos menos todos los egresos. Su fin principal es estudiar los recursos hidráulicos del sector para la utilización más razonable de estos mismos, ya que la demanda de agua aumenta constantemente en función del crecimiento de la población, industria y agricultura. Variación de stock. Es la diferencia entre el caudal de entrada, aportado por los ríos y las precipitaciones, y el caudal de salida, que sería lo exigido por la demanda y la evaporación. Cuando esta variación de stock es mayor a cero, significa que no hay un déficit y el embalse sigue llenándose hasta que se necesite. Pero si es menor a cero es porque existe un déficit y el agua almacenada es liberada para cumplir con la demanda. Bueno, la demanda de agua es la cantidad de agua que se requiere para abastecer un sector. El exceso ocurre cuando el embalse junta más agua de la requerida y cuando existe un exceso de agua almacenada en el embalse, este la libera a través del vertedero. Bueno, el déficit ocurre cuando el embalse tiene menos agua de la que se requiere para satisfacer la demanda. La curva másica de caudales, también llamada curva de volúmenes acumulados, corresponde a la curva que relaciona el volumen acumulado contra el tiempo de acumulación, donde el volumen está en el eje Y y el tiempo está en el eje X. Esta curva se utiliza en el estudio de regulación de los ríos por medio de embalses y proporciona el volumen acumulado que ha escurrido en una estación en función del tiempo, a partir de un origen arbitrario. Es por ello que es una curva creciente que contiene a lo más pequeños tramos horizontales o casi horizontales correspondientes a los meses secos. El tiempo de falla ocurre cuando el embalse suministra menos agua de la que exige la demanda. La seguridad de riego es el tiempo en el que podrá suministrar los caudales exigidos por la demanda, medidos en un porcentaje, respecto al tiempo de estudio. Para el funcionamiento de un embalse, el MOP exige una seguridad de riego mayor al 85%, ya que si no se cumpliera, el embalse no podría ser capaz de entregar el caudal demandado en el tiempo requerido. En primer lugar, lo que se realiza es la descarga de información en un periodo de 5 años a la estación que se nos fue asignada para el trabajo. Teniendo esta información, se procede a la construcción de la siguiente tabla, la cual nos le servirá para la construcción del gráfico de curva másica.
Básicamente lo que se realiza es ordenar los meses de este periodo de 5 años con sus respectivos caudales. Luego se obtiene el volumen en millones de metros cúbicos para cada mes y finalmente el volumen acumulado en millones de metros cúbicos. Finalmente se procede también a obtener el caudal acumulado para cada una de estas estaciones. Se continúa con la realización del gráfico de curva másica del comportamiento del río Pangal. Acá se observa en el eje Y el volumen acumulado obtenido en la tabla anterior y en el eje X se observa el periodo de 5 años en estudio. Se debe obtener el valor del caudal medio, que este lo obtuvimos gracias a los meses en estudio y al caudal acumulado de la tabla anterior, dándonos un valor de 11,81 metros cúbicos sobre segundos. Luego se nos entrega una demanda constante del 76%, la cual debe multiplicar nuestro caudal medio, obteniendo una demanda caudal de 8,97 metros cúbicos sobre segundos. Finalmente, se debe obtener el volumen de demanda en millones de metros cúbicos, obteniendo un valor de 279,13. Se continúa utilizando el volumen de 279 en el eje Y, como se observa, y en el eje X un periodo de 12 meses. Esto se debe realizar ya que se debe obtener la pendiente, la cual se extenderá a lo largo de nuestra curva, en crestas y valles, obteniendo en nuestro caso déficit. Luego, el volumen más grande del déficit se observa en este punto. Y intersectando al eje Y se obtiene un volumen de 100 millones. Cabe destacar también que este volumen almacena a los demás volúmenes de la curva. Luego de esto, se procede a la construcción de dos gráficos. Estos se realizan con las dimensiones entregadas por el profesor. En nuestro caso, X es igual a 500 y Y es igual a 200, con una relación de 1:4. Con la ayuda de Excel obtuvimos dos gráficos, el de área respecto a altura, donde se puede observar el área, y en el eje X la altura, y un gráfico de volumen respecto a altura. Estos gráficos son de mucha importancia porque se utilizarán en la construcción de la tabla de comportamiento del embalse. Bueno, en lo que respecta al comportamiento del volumen de agua del embalse, utilizamos el método del área variable, en donde suponemos estas áreas que tenemos acá del espejo de agua en función de la altura, que también va variando respecto a la variación del volumen de agua del embalse, que nos lleva a la variación de almacenamiento que tenemos acá. Esta tabla se desarrolla para un año de estudio, dentro de los 5 que se estudiaron. Tenemos todos los meses aquí. Y en principio se basa, como se mencionó acá, en la variación de almacenamiento, que son los caudales de entrada, que son precipitación como dato, y caudal de río, que lo encontramos en la DGA, en los datos de la estación de Río Pangal. Al mismo tiempo tenemos los caudales de salida, que sería la evaporación, y la demanda, que en este caso es constante y que nace de la división del volumen de demanda anual por los 12 meses del año de estudio. Así comenzamos suponiendo en principio un volumen de agua de embalse, que ya explicó mi compañero con más detalle en la curva másica, el mayor volumen que se presenta en un periodo de tiempo de los años estudiados, dado que así va a poder almacenar todas las capacidades de los otros periodos o de los periodos futuros, en su posición claramente. Y esto se desarrolla mediante los gráficos que tenemos acá de volumen respecto a altura y también de área respecto a altura. En un principio, como dijimos, tenemos 100 millones de metros cúbicos para el mes de enero, dado que comenzamos suponiendo esto como un embalse lleno, y esto lo enfrentamos con el comportamiento de la gráfica para encontrar cuál es la altura que corresponde a ese volumen, que aproximadamente es de 144,6. Esa misma altura la suponemos
en este gráfico de área respecto a altura. Por lo tanto, este valor lo encontramos con el área y estimamos un valor de 172.000 metros cuadrados. Este valor es el que suponemos en el primer mes, que en el primer mes no hay variación respecto a otro mes anterior. Por lo tanto, el área de espejo inicial, final y medio son las mismas. Y el valor de área media es multiplicado por la evaporación del mes para entregarnos un volumen. Y exactamente lo mismo con la precipitación, que en este caso era 0. Se desarrolla esto y se obtiene para este mes, así como para febrero y marzo, valores positivos de variación. ¿Qué significa esto en primera instancia? Nosotros tenemos un volumen de embalse de 100 millones de metros cúbicos y el embalse ya está lleno. Por lo tanto, no podemos seguir recibiendo más agua, por lo que tiene que enviarse por descarga para que no se produzca ningún desbordamiento. Asimismo, el área, o sea, la altura tiene que mantenerse constante dado que el volumen se mantiene constante. Este procedimiento se realiza para cada mes y si pueden ver acá, en los meses que tenemos valores en rojo, es debido a que supusimos mal el área del espejo de agua, debido a que también nos fijamos mal en la altura que este tenía. Entonces, en estos meses también tuvimos que realizar de nuevo la operación para buscar cuáles eran los verdaderos valores del área del espejo de agua que correspondían correctamente a su altura. Ahora, si vemos el comportamiento que tiene el volumen de agua de embalse, los primeros meses de verano se mantiene constante, ¿cierto? Y ya comienza a bajar de manera seguida en los meses de otoño e invierno, hasta llegar a un mínimo incluso de 42,8 millones de metros cúbicos, un 42,8% del volumen inicial que tenía el embalse. Entonces uno debe replantearse también qué tan factible es construir un embalse de esas magnitudes, dado que llega a un punto, al menos en este mes, en el que disminuye más de la mitad de su capacidad total, aunque después vuelve a subir de manera drástica, incluso duplicando lo que ya tiene en un principio. Entonces hay que cuestionarse también si los meses o el periodo de estudio que se escogió es representativo, en este caso es un año, de la década anterior, de temporadas de sequías, y al mismo tiempo hay que replantearse si es que las dimensiones son requeridas de esta forma. Quizás 100 millones de metros cúbicos es demasiado, pero al mismo tiempo replantearse una de aproximadamente 50 millones de metros cúbicos podría ser factible, pero si situamos 50 millones de metros cúbicos aquí en un inicio, dado que tenemos variaciones de almacenamiento positivas, siempre se va a ir por descarga esto, y al tener 50 millones de metros cúbicos acá, restando todos estos valores, solamente con estos 3 meses ya dejamos el embalse en cero en algún momento. Por lo tanto, llegaríamos de tener ningún mes de tiempo de falla a quizás tener 2 o 3 meses en que no va a haber absolutamente nada de agua en el embalse. Entonces, tampoco es factible irse a un extremo tan bajo de volumen, sino que quizás va a haber que replantearse tomar un volumen intermedio de capacidad para que la descarga no sea tanta y tampoco exista algún tiempo de falla a lo largo de los periodos. Conclusión: el balance hídrico es una herramienta muy útil para optimizar el agua, en este caso un embalse de área variable, al tener las medidas más importantes de entrada y salida del agua en el lugar de estudio. De esta forma podemos determinar un método constructivo que asegure la seguridad y a su vez el no sobredimensionamiento de este, haciendo un muro más alto, lo que aumentaría considerablemente su costo. En base al balance hídrico se puede determinar el volumen y el tiempo total en que fallaría el embalse para ver si es factible o no construirlo. Bueno, y finalmente, en cuanto a la seguridad de riego, como mencionó mi compañero anteriormente, no existe tiempo de falla o meses de falla en nuestro embalse, por lo que al reemplazar la fórmula de tiempo total menos tiempo de falla partido en tiempo total, obtenemos una seguridad de riego del 100%, por lo que el embalse podrá abastecer al sector siempre que se le exija una
una demanda durante el año de estudio.